Hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien y gracias por estar acá, gracias por estar en esta segunda parte de nuestro taller o de nuestro curso de neurocreatividad emocional. Esta vez, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar cómo se aplica, o sea, cómo hago yo, cómo saco ese artista emocional que hay dentro de mí y qué herramientas puedo usar, qué estrategias puedo usar para que me empiecen a salir ideas y de pronto poder salir de situaciones que a veces uno dice, wow, no puedo más. Entonces, vamos a empezar y lo primero que te tengo que compartir es que tenemos que ser muy curiosos, muy curiosos. ¿Por qué? ¿Por qué la curiosidad es tan importante? Primero tengo que volver a compartirte sobre mmm, cómo cuando nosotros estábamos pequeños, creo que la palabra que más nos decían era no. No toque, no diga, no hable, no opine, no dañe. Habían personas que le daban un juguete y no lo podían ni sacar de la caja, porque había que ponerlo por allá en una repisita, cuidadito, que la cosa no se fuera a dañar. Y digamos que eso de alguna manera estropeó esa capacidad de crear, de mirar las cosas diferentes, de sacar, mira, en el primer video que te hablo de Nathan, que el hombre más inteligente que considera Bill Gates que conoce, y tiene muchísimos elementos para tomar, pero si nosotros todas las cositas las tenemos así, como que hay que cuidarlas, como que no se pueden ni tocar, pues entonces ¿de dónde vamos a sacar ideas? Eso es lo primero que tenemos que explorar, la curiosidad, no tragar el cuento de todo lo que nos dicen, tener dudas, preguntarnos muchísimas cosas y no solamente preguntarlas, sino buscarle las respuestas. Cuando buscamos ese tipo de respuestas, hay algo que nos ayuda muchísimo y tiene que ver con la parte de la sabiduría. Entonces empieza a despertar esa curiosidad. ¿Listo? ¿Cómo lo empezamos entonces a hacer? Te voy a recomendar 8 punticos que nos van a ayudar a despertar, digamos, esa creatividad emocional y luego ya en el tercer taller vamos a hacer muchos más ejercicios que nos van a ayudar a enfocarnos. De pronto son ejercicios que te va a tocar, te van a quedar ahí para que tú los hagas y o le pones pausa al video y vas haciendo tus talleres, pero son cosas que van ayudando porque nos ponen la mente en otro lado y son bien chéveres. Entonces, el primero, acepta la situación. En la vida nos van a pasar cosas buenas y cosas malas, te lo dije en el primer video, pero si nosotros empezamos por algo, por aceptar, la aceptación nos ayuda a dejar fluir. ¿Para qué? ¿Qué necesidad hay de ponerle piedras a un río? ¿Para qué? Para bloquear que el agua fluya. Si nosotros ponemos un muro de contención, pues obviamente el agua se va a desbordar. No, dejemos que las cosas fluyan y en estos puntos tiene que ver mucho también con la observación. Entonces, eso nos va a permitir mirar la situación, pero lo primero que debemos hacer es aceptar. Miren, si está ahí, ahí tenemos que tener muchísima valentía, porque si yo estoy viendo una cosa, yo tengo que aceptar y yo, bueno, las cosas se producen por por tres cosas que yo he hecho, por lo que he hecho, valga la redundancia, por lo que he pensado y por lo que he dicho. Ese poder nosotros lo tenemos de materializar. Si nosotros somos valientes y decimos, ok, esto que yo me estoy comiendo acá, que no sabe bueno, ¿por qué lo estoy viviendo? Y si arranco con toda la valentía, finalmente seguramente voy a concluir que es o por algo que hice, o por algo que pensé, o por algo que dije. Porque
nosotros tenemos el poder con estas tres cosas de materializar las cosas buenas que vivimos en la vida y las cosas no tan buenas que vivimos en la vida. Entonces, pienso que esta parte también tiene que ver mucho con esa maduración emocional que debemos tener, no con esa posición a veces de mártires y de, ay, me latigan y yo soy lo peor para el universo. El segundo punto es, conviértelo en un reto. Es muy chévere considerar como algo nuevo que puedo disfrutar. Es una experiencia que yo estoy viviendo de manera diferente. Seguro, no lo hemos vivido antes o lo hemos vivido de otra manera o con otras personas. Pero si lo considero como un reto y me digo, voy a salir de esta situación, voy a mirar con otro lente lo que está pasando y voy a superar esto, pues entonces te va a ayudar muchísimo. Considéralo como un reto, pero no lo consideres como algo difícil, considéralo como algo que finalmente te va a traer muchísimas ventajas y que vas a aprender muchísimo de lo que estás viviendo. Todos los que hemos vivido situaciones difíciles, eh, nos hemos dado cuenta después de que eso nos ayudó a mejorar como personas, como profesionales y en muchos campos de la vida. Esas cosas siempre ayudan a estar mejor y siempre pasan, siempre van pasando y van mejorando. Hay algunas que se quedarán ahí, pero se van transformando, van y vas viviendo con eso. Y otra de las cosas que te quiero compartir es que ese reto para uno considerar y para tener ideas hay que jugar y hay que leer. Fundamental. Acá te comparto 5 libros maravillosos y algunos juegos que conocemos y otros, yo creo que por ejemplo el Go no lo conocemos mucho. Es un juego que tiene una historia muy, muy bonita de Asia, pero no se ha definido de dónde es, pero es un juego excelente para estrategia. Tenemos que ser conscientes de que, por ejemplo, un libro o un juego vale mucho menos de lo que vale una camisa, por ejemplo. Y nos dura toda la vida. Una camiseta o dura muy poco. Regálate esas cosas, regálate juegos, regálate libros y obviamente léelos y disfrútalos, porque te van a abrir, te van a poner en un espacio mental muy de opciones, muy de oportunidades, muy de ideas. Hábitos atómicos, el club de las 5 de la mañana, el libro de El hombre en busca de sentido es maravilloso, como Víctor Frank sale de situaciones extremadamente difíciles, una experiencia de resiliencia muy, muy bonita, donde tú lo vas a leer y vas a decir, a mí lo que me está pasando es muy sencillo a comparación de esto. El camino del artista te muestra esas opciones que nosotros tenemos y me gusta mucho este libro porque tiene una base mucho más espiritual que simplemente mirarlo desde una estructura creativa, que necesitamos mirar las cosas desde ese punto de vista. Y piensa como un monje, donde Jay Shetty cuenta la historia sobre cuando fue monje y todas esas cosas que él saca positivas del estilo de vida de un monje para poder disfrutar su vida y para poder ser feliz. Te invito a que te des estos regalos porque uno dice, bueno, ¿yo cómo hago? Bueno, haciendo, teniendo estos recursos que le ayudan a uno muchísimo. La tercera parte es analizar. Recordemos que nosotros tenemos esta corteza prefrontal que nos ayuda a tomar decisiones y que esas decisiones son buenas
o son malas dependiendo la óptica que nosotros tengamos o el lente que nosotros tengamos. Pero el lente también tiene que ser un muy buen lente. O sea, si tú tienes un lente y el lente está lleno de hongos, pues eso es proporcional a tener una corteza prefrontal o un cerebro que está mal cuidado, que mantiene comiendo azúcar, que no duerme bien, que no hace ejercicio, que no respira bien. Esos elementos son los que tenemos que tener presentes para poder analizar bien la situación, para poder tener esa óptica que nosotros necesitamos para tomar esas decisiones. Y te invito a algo, muchas veces, muchísimas veces, las situaciones, y lo digo mucho en los videos, hasta cansona me vuelvo, las situaciones tienen que ver con el ego, con el apego, con la dependencia, con el enojo, con el miedo. Ahí tenemos que analizar. ¿Por qué? Porque todo lo que estamos viviendo, te lo acabo de decir, todo lo que nosotros estamos viviendo es por algo que nosotros mismos hemos creado. Lo cuarto es identificar. Identifica dónde está ese punto del problema. Ya analizaste, ahorita vas de manera mucho más puntual a encontrar dónde está esa situación. Y ahí tenemos que dejar de juzgar y de culpar a los otros. Nosotros andamos constantemente señalando y es que por tal persona y es que me hizo esto y es que me dijo esto y etcétera, etcétera. Pero resulta que las cosas no son así. Cuando nosotros le echamos la culpa a otra persona, estamos haciendo algo que nos hace mucho daño a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque es como si nosotros tuviéramos la sabiduría aquí, pero la tapamos con una bolsa de basura. Y cuando hacemos eso, resulta que al hacer eso, la sabiduría es donde nosotros encontramos la verdad. ¿Qué es lo que está surgiendo? Pero cuando culpamos a otros, lo que estamos haciendo es eso, tapando la sabiduría con una bolsa de basura. ¿Cómo lo vamos a identificar? Entonces, dejemos de tomar el entorno, la sociedad, el gobierno, la familia, etcétera, etcétera, para juzgar y para culpar. Tenemos que frenar eso, sino que tenemos que ir así como los dermatólogos, al grano, empezar a revisar qué es lo que pasa ahí y empezar a sacar las conclusiones. Entonces, tratemos de hacer eso porque eso nos va a ayudar a ser muy creativos. El quinto punto es crear. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué opciones hay? ¿Qué podemos ver de diferente? Esto. Hagamos una lista. Yo tengo diferentes opciones. Y haz una lista. Ya muchas veces creamos las opciones de las cosas malas que nos pueden pasar. Ahorita hagamos una lista grande de las cosas y larga de las cosas buenas que nos pueden pasar a nosotros. Y uno dice, pero se murió, pero se enfermó, pero se quebró, pero tal cosa. ¿Eh? De ahí pueden salir muchas cosas buenas. Nosotros sabemos que necesitamos un tiempo para elaborar un duelo, para hacer un proceso. Sin embargo, podemos tener de ahí muchas opciones positivas. Por eso te coloqué esa imagen ahí donde es un diamante y donde luego el diamante está tallado. ¿Cómo vas a tallar ese diamante? ¿Qué estrategias vas a utilizar? ¿Qué herramientas vas a utilizar para poder tallar ese diamante? Lo otro es que tenemos que empezar, el sexto punto, empezar a seleccionar. Y acá te hablo de esa mente intuitiva. ¿Por qué? Porque nosotros a veces estamos comiéndonos unas, que ya sabemos, pero resulta que ese instinto y esa intuición ya no lo había dicho. Nosotros tenemos que empezar a desarrollar esa sabiduría
para ser selectivos, para poder elegir esa opción. O sea, nosotros vamos a coger este camino, pero sabemos, algo en nuestro interior nos dice que ese camino por ahí no es. Si nosotros empezamos a racionalizar, que eso es otra cosa que nos hicieron mucho daño también, y obviamente no habían tantas respuestas como las que tenemos ahorita. Antes nos decían, métale la razón a las cosas, ¿sí? Otro de más voltaje, usted no tiene 4 dedos de frente, ¿sí? Póngale, tenga una mirada racional. Y resulta que ya sabemos que todas nuestras decisiones tienen una base emocional. Pero si nosotros empezamos a mirar con objetividad y nos permitimos ir y reconocer esa intuición, conectarnos con esa intuición que nos dice no, nosotros vamos a aprender a ser mucho más selectivos. Cuando tengo la oportunidad de que alguien me comente su experiencia, muchas veces les pregunto, ven, cuando tú te ibas a meter en eso, había algo que te decía, no, 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 no. Y siempre me dicen, sí, pero me metí. Entonces, nosotros lo que tenemos que despertar es eso, es esa capacidad de poder escucharnos a nosotros mismos. Esto es muy espiritual, pero nosotros somos una chispa divina llena de sabiduría, pero nosotros no nos escuchamos. Muchas veces no nos escuchamos y ahí perdemos todo ese potencial que tenemos. Entonces, tenemos que aprender a ser selectivos. Esto nos va a ayudar a empezar a filtrar de esa lista de ideas que te dije. Saca esa lista de ideas. Pues aquí tú vas a saber seleccionar y empezar a filtrar, empezar a sacar todas esas cositas maravillosas que podemos tener en cuenta. El séptimo tiene que ver con aplicar. Empieza a practicar con calma y poco a poco. Recuerda, con paciencia y salivita, un elefante le hizo el amor a una hormiguita. Así de sencillo, tenemos que empezar a aplicar, pero las cosas no se pueden dar ya. Nosotros tenemos que dejar a un lado esos caprichos y esa necesidad de que todo sea ya. Eh, sabemos que el marketing, sabemos que la sociedad de consumo, todos los avances, pues nos han permitido que las cosas se den mucho más rápido. Pero en la vida se necesita tiempo para que se pueda transformar. Sin embargo, poco a poco nosotros vamos aplicando eso con calma. Trata de ir aplicando y al mismo tiempo de ir haciendo esto, observando con tranquilidad. Monitorea qué es lo que va pasando, cómo se van compartiendo, cómo se van manifestando las cosas, cuáles son esos cambios que se van dando. Tenemos que empezar a identificar qué es lo que yo hago, qué pasa con mi vida cuando yo hago algo, digo algo, pienso algo y cómo se ve esa vida, cómo se siente esa vida. Y cuando yo hago cosas diferentes, pienso diferente, me refiero a la parte negativa o digo algo negativo y cómo se ve mi vida. Cuando nosotros hacemos ese análisis, funciona muy, muy bien. ¿Por qué? Porque vamos a ver algo que nos da muchísimas respuestas y es la evidencia. Cuando yo estoy así como que muy positiva, muy alegre, muy tan, tan, ta, 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 se ven cosas maravillosas. Y por el contrario, se ven cosas negativas. Esa es la evidencia. Entonces, para concluir, y esta parte de este segundo eh, curso o de esta segunda parte del taller, quiero que invitarte a hacer esa lista, a mirar qué experiencias tú estás viviendo, qué es lo que te está pasando,
y hacer esa lista de opciones, de oportunidades que tú tienes para poder empezar un nuevo camino y empezar a disfrutar de todo lo que nosotros queremos y es ser felices y sentirnos bien. Para la próxima, la tercera parte, vamos a hacer unos ejercicios muy chéveres donde vas a poder conocerte un poquito más, disfrutar un poquito más y ver, cambiar como ese lente que nosotros tenemos para mirar las cosas con algunos ejercicios creativos. Un abrazo, que estés muy bien. Suscríbete al canal, sería maravilloso. Dale a la campanita para que te notifique cuando coloque esto, que voy a seguir haciendo cursos para que nos sigamos apoyando en todo este asunto emocional. Dejemos el vicio de pensar que una pasta nos va a solucionar la vida. Lo tenemos todo para solucionarnos. Mente, corazón y energía. Con eso tenemos ya muchas cosas para poder salir adelante. Un abrazo y que estés muy, muy bien. Chao.